abordaremos un ejemplo de aplicación de metodología para la identificación del impacto ambiental. Empezaremos aclarando y recordando que para poder hacer la evaluación de impacto ambiental es necesario ver las tres etapas macro de un proyecto, en este caso de arquitectura o obra de construcción. La primera etapa, el diseño y todos los elementos que conlleva poder desarrollar el concepto de diseño, funcionalidad, estética, desarrollo y especificaciones del proyecto, así como también lo que implica el nivel de construcción, los materiales, la maquinaria, las etapas que lleva la construcción y cómo estas van a influir directamente a un impacto negativo o positivo en el proyecto. En el caso de la etapa del diseño, es importante conocer que los impactos que genera no van a ser la misma magnitud o de la misma trascendencia que serán los de construcción. De igual manera, los de operación serán un poco menores, ya que generan menos carga de impacto y de magnitud en lo que es los recursos medio ambiente, tanto naturales como sociales. Hay tres componentes que se analizan a profundidad en el proceso del proyecto. En el caso de proyectos de construcción, tenemos entonces el análisis del medio físico y químico, que tienen que ver con todos los componentes del área, todos los componentes ecológicos a nivel de la trascendencia química que poseen y lo que se encuentra en el sitio, todo lo que hay contacto directo con el sitio. El medio biológico y ecológico tiene que ver ya con ecosistemas, con áreas que se van a afectar tanto a nivel de fauna y flora. En el caso de medio socioeconómico y cultural tiene que ver con incidencia o trascendencias o beneficios o impactos negativos que se puedan aplicar a la sociedad, a los involucrados, a medios culturales, incluso a historia, ¿verdad?, del área también donde está el proyecto. Se va a aplicar la matriz de Leopold en este tipo de ejemplo y podemos ver que esta matriz básicamente se configura como una lista de chequeo o checklist, la cual tiene como objetivo poder colocar en esta área todos los componentes que estábamos hablando. En este caso tenemos acá los componentes físico-químicos, los componentes en rojo, biológicos y ecológicos, y el componente social-cultural, que en este caso está minimizado en población, porque no vamos a profundizar, nuestro proyecto no profundiza tanto en lo otro. Entonces, además de eso, cada elemento tiene subdivisiones para poder analizarlos de manera detallada cada uno de ellos. Y acá se debe formular la etapa de construcción, la etapa de operación y la etapa de diseño. Y en cada una de ellas colocar las etapas macros o las etapas más pertinentes, que son aquellas que van a realizar configuraciones interesantes o que van a tener interacciones con estos medios y componentes que hemos estado, ¿verdad?, viendo. Hablando y acercándonos un poco de zoom a nuestra tabla, pueden ver mejor resolución en el documento. Tenemos acá un término de topografía. Es un componente físico, químico, geomorfológico. En la área de topografía, sabemos que si nuestro proyecto lleva corte y relleno en terracería, esta va a tener un impacto. Entonces se le marca. Y así todos los elementos que van a tener incidencia en la topografía, ya sea menor, mayor, leve o profundo, se van a ser marcados. En este momento solo es identificar. Vamos a poner otro ejemplo acá. En el caso de los suelos, el uso de suelo, en este caso cada suelo, aparte del uso de suelo de la alcaldía, hay un uso de suelo ambiental
y ver realmente si es afectado en la construcción. Cuando se hacen campamentos, se hacen embaldosados, ahí es afectado, obviamente. Es afectado en la limpieza del derecho de vía, porque ya se está desconfigurando la capa superficial del uso de suelo que tiene, ya sea para pasto, ya sea para agricultura, ya sea para ganadería. Acá, de igual manera, sigue siendo dañado en explotación de bancos de materiales, es decir, áreas donde se explota para poder mover con maquinaria. Y en este caso pues agregaron una planta, ¿verdad?, de concreto. Entonces ahí también se daña, obviamente, por la carga que tiene esa maquinaria. Y asimismo es dañado en los botaderos de basura o botaderos de desperdicio. Entonces es ir analizando cada detalle. Lo tienen que hacer con su equipo de trabajo. Esto no lo hace solo el arquitecto, lo hace con un grupo de especialistas. Aquí podemos ver otro ejemplo que habla acerca de la economía, y vamos a pensar en los valores de la propiedad. Entonces hay un impacto en la construcción y operación de los campamentos en el valor de la propiedad, sí, porque ya se aumenta, ya cambia el valor. Por lo tanto es importante que se analice este detalle. De igual manera, el valor de la propiedad cambia cuando hay explotación de bancos de materiales, porque en este caso pues ya cambia la configuración. Si era con lomitas y todo el asunto, ahora es plana. Y cuando también se coloca una planta, obviamente de concreto, ya va siendo revalorizada o aumenta, en este caso para un tipo de inversionista, o disminuye para una persona común. Y así cada elemento debe ser muy analizado. Ahora vamos a analizar las categorías de los impactos. Los impactos ambientales tienen que valorarse de manera individual. Entonces se valoran en diferentes criterios. El primero es según su importancia. Entonces vamos a medir qué importancia de impacto tiene, en este caso, cada elemento en cada parte de la tabla. Entonces estamos midiendo, y en este caso nos va a dar una escala de medición según la importancia. Si no es muy importante el impacto, si es de importancia en condición local, si también impacta las áreas inmediatas fuera del lugar del proyecto, si impacta regionalmente y nacionalmente, y si impacta nacionalmente o internacionalmente. ¿Ok? En este caso hay que analizar cómo impacta y se le coloca la escala que corresponde luego en otra tabla que vamos a ver. Hay que analizar la magnitud y cambio, ¿ok?, o efecto del impacto. En este caso, si el impacto no hace cambios en el estatus real del área y del sitio, entonces le ponemos 0. Si hay un mejoramiento de lo que contiene el sitio, se le va poniendo, depende, ¿verdad?, del mejoramiento que tenga. O si al contrario hay un cambio negativo en el área, se le coloca, si hay un cambio significativo, o sea, mayor todavía que negativo, también se le coloca ahí su término. En el caso de la permanencia, como criterio B, es importante también dar su escala. Cuando sabemos que el impacto va a ser permanentemente, se le coloca 3. Cuando es un impacto temporal, 2. Cuando el impacto es demasiado leve y no aplica tanto, es de esa manera, entonces se coloca. Y si el impacto realmente es negativo, mayor, muy mayor, negativo, se le coloca -3. En cuanto al tiempo, ¿verdad?, que va a llevar ese impacto en el sitio. Hay que ver la reversibilidad del impacto. Si no aplica, no es reversible, se le coloca 1. Si es reversible, 2. Si es irreversible y nunca más ese cambio que se dé en ese sitio, por ejemplo, en este caso, pues vamos a poner un sumidero porque no hay, suministros públicos. En un determinado tiempo se va a volver reversible. En un tiempo temporal, no permanente. Entonces es ir viendo. Depende de lo que estemos hablando en la etapa, ¿verdad?, del proyecto. Y por último, poder analizar entonces si hay niveles acumulativos. Es decir, si realmente
no hay cambio, si no hay acumulación de tantos impactos en esa determinada área, o si hay acumulación de manera sencilla. Hay fórmulas sencillas para poder tener totales que van a ser nuestros términos de valoración, y es importante entender que A1 por A2 va a ser igual a AT. En este caso, volviendo a la tabla de los impactos de importancia, mientras que la B son categorías ya de permanencia, reversibilidad o acumulativo. En este caso sumo las B para que me dé una B total, y estas juntas me van a dar un criterio para poder valorar todo mi proyecto. Entonces, una vez que yo haga mis fórmulas, mi total ES lo voy a determinar acá. Ese total ES tiene que estar en algún rango, el total que me dé en algún rango, y al mismo tiempo este rango lo voy a traducir a una banda de rango, es decir, a una, por decirlo así, a una nomenclatura, y esa nomenclatura tiene un significado. Entonces, para hacer ese ejercicio es necesario primero poner el total. Es primero realizar el total. Bueno, en mi primera tabla que marqué, mi checklist, en mi matriz, encontré 12 impactos negativos. Impactos que no cambian, que no aplican. Impactos positivos tampoco encontré. Y así sumar los impactos que hay en cada tipo de componente. En este caso, el documento explica que hay 18 impactos negativos total en esta etapa de construcción, y que realmente hay uno en el biológico en total, y hay 4 impactos positivos. Y esta tabla se debe hacer para cada tipo de, en este caso, de etapa macro, para el diseño, para la construcción y para la operación de mi proyecto. Entonces, ahora me voy a una tabla que me explica los rangos y las valoraciones del impacto. Y esto se hace por cada componente. Si ustedes ven acá, FQ significa físico-químico, y cada elemento que estuvimos analizando. Entonces, lo primero que debo de hacer en esta tabla es recordar las tablas de importancia y magnitud y las tablas de permanencia, que son mis valores. Entonces, digo yo, voy a rellenar lo que son las nomenclaturas de importancia y permanencia. En este caso, yo encontré, o se encontró, ¿verdad?, en el tipo de caso que estamos viendo, que es la carretera, la construcción de la carretera, se encontró un tipo de impacto, en este caso de importancia leve, solamente a la condición local. Entonces, por lo tanto, se hace referencia a la tabla, se ve la tabla, se analiza y se aplica en lo que es esta parte. Entonces, una vez que ya se aplicó la tabla, según lo que se analizó anteriormente, lo que hay que hacer entonces es hacer la fórmula, aplicar la fórmula que aprendimos para que me dé el resultado de la valoración. En este caso, 1 por 1 da 1. 3 más 3 da 9. 9 por 1 me va a dar entonces mi total 9. Básicamente es ese proceso el que tengo que realizar. Ahora vamos a ver otro ejemplo. 2 por 2. 3 más 2, 8. 8 por 4, que es 2 por 2, sería 4 por 8, igual a 32, que es mi valor final. Y esto lo tengo que hacer en mi componente físico total. Luego ir a mi componente biológico-ecológico. Y luego ir a mi componente socioeconómico-cultural. Aquí está un ejemplo entonces. Aquí tenemos para el biológico-ecológico, para el social-cultural y para el económico-operacional. Ya he hecho las fórmulas y el total
Y este total me tiene que dar un rango de bandas que ya vimos que lo sacamos de la tabla. Una vez que ya tengamos una tabla resumen de todos los elementos del rango de bandas, yo puedo sacar una tabla macro resumen todavía, donde tengo todos mis componentes, y poner acá cuántos elementos tiene de este rango de la nota, por decirlo así, o del puntaje ambiental, traspasarlo en esta dirección. Ustedes ven E, aquí está E, D, aquí está D, C, B, y va todo en ese orden, en lo que es la clase o la banda de rango. Y lo que es la nota está aquí arriba en lo que es la variedad. Ahora solo voy a poner los resultados que me arrojó la tabla de resumen que yo ya hice según la fórmula. Y luego de tener esta tabla resumen, que la tengo a partir de la tabla de rangos y nota, tengo que a partir de esta hacer entonces mis diagramas. Puedo hacerlo independientes. Componente físico-químico. Dice que en lo que es el rango E tiene 0. El rango D tiene 0. Y sucesivamente 0 hasta el rango -1, que tiene 7. Es decir, identifico en mi diagrama que ese es el punto máximo de impacto ambiental en mi componente físico-químico. Luego voy al B, ya tiene un poco menos, tiene 2. En el siguiente tiene 3. Entonces puedo identificar que en una área específica hay componentes mayores. Y asimismo hago para cada componente biológico, ecológico, social, cultural y en este caso económico operacional. Y puedo identificar entre los 4 cuál es el componente que está siendo más impactado. En este caso mi componente físico-químico es el que está siendo más impactado. Incluso puedo hacer un diagrama, no se los voy a pedir solo les voy a pedir los de abajo. Puedo hacer otro diagrama que me plasme en qué momento o en qué rango se dan los impactos mayores. En este caso, puedo identificar que -A, me voy a mi tabla, son cambios o impactos ligeramente negativos. Pues gracias a Dios no hay impactos profundos. Pero es de nuestro conocimiento que todo impacto menor que se dé en el área medioambiental, al cabo del tiempo, chicos, pues origina problemas serios. Y cada eso se tiene que hacer con cada etapa de acción en el proyecto para poder elaborarlo y tener un resultado total. Y tablas totales entonces que me especifiquen qué está pasando en mi etapa de construcción. Esta es mi etapa de construcción. Todo ese proceso fue para mi etapa de construcción. Y esto mismo necesito para mi etapa de diseño y para mi etapa de operación de mi proyecto. El grupo de trabajo, para realizar esto, no lo hacen 2 personas, lo hacen un conjunto de gente. Aquí en Nicaragua pues no se aplica tanto, podés consultar especialistas, podés dar a ser un especialista en biología, en ecosistemas, que te lo pueda realizar, o especialistas que tienen que ver directamente con tu proyecto. En el caso de nosotros, podríamos, si un proyecto de arquitectura meramente de construcción, y tiene incidencia en algunas áreas, podemos llamar a los especialistas en esas áreas y dirigirnos a ellos y consolidar un solo impacto ambiental, un solo estudio de impacto ambiental. Pero si no involucra pues otros tipos de especialistas, pues no se tienen que obligadamente pues involucrar. Esto es más que todo aclarativo, pero la idea es que entendamos que en esas tres etapas del proyecto, en este caso de arquitectura, hay impactos y algunos de ellos son negativos y tenemos que ver su incidencia y analizar de qué manera los podemos mitigar en el futuro.